Buen día, estudiantes. Les deseo un buen inicio de semana y que todos se encuentren muy bien y sus familias. En estas semanas del 25 de enero al 5 de febrero veremos dos actividades, la 8 y la 9. Para comenzar con la sesión, te comparto este texto de los pasajes del libro Con los ojos cerrados, Sueños de los niños indígenas, de Gabriela Olmos. Purépechas, también llamados tarascos. Los niños purépechas han escuchado que cada 1 y 2 de noviembre los muertos se convierten en mariposas para venir de visita al mundo de los vivos. Por eso, cada año les ponen altares con regalos y les celebran una fiesta, como si quisieran darles un recibimiento amoroso. Y por eso los niños purépechas a veces sueñan con atrapar esas mariposas, con una red de hilos sutiles. Así podrán tener cerca a las personas que han querido y podrán evitar que existan los cementerios. Seguimos con el tema los indígenas en el México actual, con el subtema de la diversidad en números. Comenzamos. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población, se autodescribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes, que son el 10.1% de la población, señalaron vivir en hogares indígenas. También el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el 69.5% de la población indígena, 84 millones de personas, experimenta una situación de pobreza y el 27.9%, que sería el 3.4 de millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. Las entidades que concentran mayor número de población indígena son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán. En conjunto, en estos estados vive 61% de la población indígena. Como podemos ver en la gráfica de pastel del lado derecho, tiene los porcentajes de menor a mayor. Las entidades en las que tiene más porcentaje respecto a la población total de indígenas son Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo. También podemos ver los porcentajes en la tabla de pastel del lado derecho. Al contrario, los estados en los que la presencia de pueblos indígenas es menor son Coahuila, Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. También podemos ver los porcentajes en la tabla de pastel del lado derecho. Los pueblos indígenas están distribuidos en zonas rurales de los estados del centro y sur del país, con menor presencia en el norte. Sin embargo, esta distribución está cambiando debido al desplazamiento de la población, fenómeno llamado migración. Les voy a explicar qué es la migración. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otras se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. ¿Qué es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, que es el OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de 4 razones: su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de su estancia. La búsqueda de mejores condiciones de vida ha llevado a los indígenas a migrar hacia la frontera norte, donde existen zonas agroindustriales, a las que grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Acapulco y también a Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo
se han convertido en polos de atracción. Esto puede advertirse en el hecho de que en esas entidades el porcentaje de población indígena que nació en otra entidad de la República supera el 70%. Tal como existen lugares que atraen la migración, existen entidades que están expulsando a su población nativa, como no ofrecen condiciones adecuadas de vida, entre ellas Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Puebla. Muchos indígenas se van obligados a dejar de su tierra y su comunidad porque sus lugares de origen los mantienen en una situación de pobreza. Les comparto un pequeño artículo sobre las mujeres indígenas en la migración del espacio doméstico al mercado laboral. En el proceso de movilidad actual es cada vez más notoria la presencia de mujeres indígenas, quienes junto con el resto de las migrantes se dirigen de las zonas más marginadas, ubicadas en su mayoría al sureste y centro del país, a las de mayor desarrollo económico, entre ellas algunas ciudades, áreas de desarrollo agrocomercial, zonas turísticas de diferentes lugares del país, fronteras norte y sur e incluso en el ámbito internacional, particularmente en Estados Unidos y Canadá. El Censo de Población y Vivienda del 2010 registró que de 174.770 hablantes de lengua indígena, migrantes estatales, 82.416 son mujeres, es decir, el 47% respecto al total, mientras que de los migrantes internacionales 37.117, las mujeres suman 6.858 personas, lo que representa el 18% del total. Estas son cifras aproximadas si consideramos la subenumeración de la población indígena debido a la negación de la etnicidad y en algunos casos la pérdida de la lengua materna, criterio utilizado por el INEGI para identificar a la población indígena. La anterior se asocia a la discriminación hacia los pueblos indígenas, como lo documentan estudios sobre el tema. En los lugares de destino existe la fuerte tendencia a discriminar a los migrantes indígenas, situación que viven las mujeres quienes son particularmente vulnerables a la discriminación debido a su triple condición: migrantes, mujeres e indígenas. La ONU ha declarado que la diversidad es una riqueza de las naciones, pero desgraciadamente este vocablo no se aplica a la situación económica en la que están inmersas las poblaciones originarias de nuestro país. Esto nos habla de que este grupo de personas sufre mucho mayor marginalidad y vulnerabilidad que en el resto de los mexicanos. Si continuamos revisando los datos, nos damos cuenta de que el panorama es alarmante, pues entre la población indígena mayor de 15 años, 16.6% no tiene instrucción escolar alguna, mientras que en el resto de la población el porcentaje solamente llega a 6%. De la misma manera, mientras el índice nacional de analfabetismo es de 5.5% entre la población de 15 años o mocedad, en la población indígena del mismo rango de edad es de 17.8%. Para terminar con la sesión, te comparto este texto de los pasajes del libro Con los ojos cerrados, sueños de los niños indígenas de Gabriela Olmos. Los tzetzales, también llamados Winik Atel. Los niños tzetzales a veces le tienen miedo a las fieras, y es que recuerdan la historia de aquel tigre que se robaba los animales del pueblo. Dicen que entonces los hombres se reunieron a rezar y que después organizaron una cacería para atrapar al ladrón. Con una escopeta lo hicieron, pero mientras se organizaba sucedió la metamorfosis. La piel del tigre se convertía en un cotón de lana y la cola en una faja de las que se usan como cinturón. Y así la fiera poco a poco se transformaba en un vecino malintencionado con el que los niños tzetzales muchas veces suelen soñar. Les dejo una frase para que empiecen bien su semana y motivado para aprender. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Es de Albert Einstein. Que tengan una linda semana.